Vamos a iniciar con la primera unidad de la asignatura álgebra lineal, llamado números complejos. Como primer tema vamos a ver qué son los números complejos. En este caso es una unidad imaginaria. Se llama así al número raíz cuadrada de menos 1 y se denota por la letra I. Es decir, raíz cuadrada de menos 1 va a ser igual a I, por lo tanto podemos decir que raíz cuadrada de menos 4 lo podemos descomponer en raíz cuadrada de 4 por raíz cuadrada de menos 1. Y esto nos va a dar menos 2i. Un número imaginario se denota por bi, donde b es un número real y es la unidad imaginaria. Con los números imaginarios podemos calcular raíces con índice par y radicando negativo. Aquí vemos un ejemplo, x cuadrada más 16. Si despejamos, la x cuadrada nos va a dar igual a menos 16. Y al tratar de encontrar el resultado de la potencia elevado a la 2, entonces nos va a dar más menos la raíz cuadrada de menos 16, donde nos va a dar dos resultados, x1 igual a 4i y x2 a menos 4i. Vamos a ver a continuación potencias de la unidad imaginaria. Nosotros sabemos que toda cantidad elevada a la 0 es igual a 1. La siguiente, la i está elevado a la 1, la potencia 1, y esto nos dice que es igual a i. Como por ejemplo, si 5 lo elevamos a la potencia 1, sigue siendo 5. La i cuadrada. Aquí nosotros sabemos que i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Como esto está elevado al cuadrado, entonces i cuadrada es igual a menos 1. A continuación, i elevado al cubo. Entonces, la i elevado al cubo lo podemos descomponer en i cuadrada por i elevado a la 1. Nosotros sabemos que i cuadrada es menos 1. Y i elevado a la 1, pues es i. Entonces, menos 1 por i va a dar menos i. A continuación, la i elevada a la potencia 4. Entonces, también lo podemos descomponer en i cuadrada por i cuadrada. I cuadrada es menos 1. Por menos 1 nos da 1. Ahora, como podemos observar, los valores se repiten de 4 en 4. Es por eso, para saber cuánto vale una determinada potencia de i, se divide el exponente entre 4 y el resto es el exponente de la potencia equivalente a la dada. Ejemplo, tenemos i elevado a la 22. El exponente de i, que es 22, se divide entre 4, que es el divisor, y el cociente resultante es 5, y el resto es 2, o el residuo. Por tanto, el resultado se muestra a continuación. Entonces aquí la i está elevado a la potencia 4 y esto a la vez a la potencia 5 por i al cuadrado que quedó acá, el resto, el residuo. Entonces esto nos va a dar menos 1, porque i elevado a la cuarta es 1 y 1 elevado a la 5 pues sigue siendo 1. Y i cuadrada pues es menos 1. 1 por menos 1 pues sigue siendo menos 1. La forma binomial o binómica de los números complejos es z es igual a más b por i, donde a representa la parte real del número complejo y b representa la parte imaginaria del número complejo. Aunque b, debo recalcar que es un número real que está siendo multiplicado por un número imaginario.
Dos números complejos son opuestos cuando la parte real y la parte imaginaria tienen signos contrarios. Aquí tenemos Z1 es igual a A más B por I y Z2 es igual a menos A y menos B por I. Entonces son opuestos. Dos números complejos son conjugados cuando las partes imaginarias tienen signos contrarios. Únicamente cambia la parte imaginaria. Aquí es positivo y aquí es negativo. Dos números complejos son iguales cuando la parte real y la parte imaginaria son iguales. Es decir, Z1 es igual a Z2. La representación gráfica de los números complejos se realizan de la siguiente manera. En el plano cartesiano, en el eje X, se representa la parte real y el eje Y, la parte imaginaria. Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde Z es igual a 3 más 5i y también Z menos 3 y más 5i. El siguiente, menos 3 y menos 5i. Bueno, entonces cada uno de estos puntos se les llama afijo. Mediante un vector de origen se une con los afijos, que está representado por A, B. Entonces, del vector de origen parte del origen y se conecta con cada uno de los puntos que se llaman afijos. Así se representan los vectores en el plano cartesiano con los números imaginarios. Operaciones con números complejos de la forma binomial. Aquí podemos sumar y restar números complejos. La suma y diferencia de números complejos se realiza sumando y restando partes reales entre sí y partes imaginarias entre sí. Quiere decir que se van a sumar o se van a restar las partes que son reales y después las partes que son imaginarias. Aquí tenemos un ejemplo. 5 más 2i más menos 9 más 3i menos 3 menos 2i. Entonces se suman o se restan las partes reales y después se hacen lo mismo con las partes imaginarias. Y esto nos da menos 7 más 8i. La multiplicación con los números complejos resulta que es el producto de los números complejos se realiza aplicando la propiedad distributiva del producto respecto de la suma y teniendo en cuenta que i al cuadrado es menos 1. Entonces, aquí podemos realizar la operación, así como tenemos acá, y podemos ver que tenemos un ejemplo, 5 más 2 por i, por 2 menos 2 por i. Entonces, 5 por 2, 10. 5 por menos 2i, menos 10i. Después, más 2 por 2 son 4. Por i, 4i. Después, más por menos da menos. 2 por 2, 4. I por i cuadrada. Entonces, aquí nos va a quedar, no olvidemos que la i cuadrada es menos 1. Entonces, menos por menos nos da más. Aquí tenemos 4. 10 más 4 son 14. Menos 6i. División con números complejos. Aquí el cociente de números complejos se hace racionalizando el denominador, esto es, multiplicando numerador y denominador por el conjugado de este. O sea, el denominador se utiliza su conjugado. Se utiliza el conjugado para poder
realizar la división. Y también se aplica en la parte del numerador, se aplica la multiplicación y después se divide. Entonces aquí tenemos un ejemplo, 3 más 2i por 3 más 2i por 1 más 2i. Bueno, entonces aquí vemos que el denominador es el que ponemos aquí como conjugado. Si aquí tiene signo negativo la parte imaginaria, aquí va a tener positivo. Entonces, este se repite, pero como conjugado. Entonces, si a esto le dividimos 1 más 2i, lo dividimos entre 1 más 2i, pues nos va a dar 1, ¿no? Y sigue siendo lo mismo. Entonces, aquí se aplica la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, aquí 3 por 1 nos da 3, 3 por 2 nos da 6i, lo tenemos, 2 por 1 nos da 2i, más 2 por 2, 4i, i por i es i al cuadrado. No olvidemos que i al cuadrado es igual a menos 1, entonces aquí este 4 se convierte en negativo. Entonces nos queda menos 1, y aquí abajo tenemos 1 menos 2 al cuadrado es 4, y al cuadrado es menos 1, entonces menos por menos da más. Entonces 1 más 4 es 5. Entonces sería menos 1/5 más 8 quintos de i, de lo que sobra. Hasta aquí llegamos con las operaciones, los números complejos.